Para dar comienzo, se procederá a la entrega del diploma al académico presidente de honor, doctor Avelino Porto. Previamente escucharemos las palabras del señor presidente, doctor Pedro Luis Barcia. Buenas noches, señoras y señores. Gracias por su presencia acá, caudalosísima presencia que quiebra con el dicho malsano de algo bueno habrá hecho para que tanta gente nos acompañe hoy. A diferencia de lo que decimos argentinos, qué habrá hecho o qué mal habrá hecho. Indudablemente es para nosotros un día que llamarían los latinos un día fasto. Se tenía la costumbre de colocar una piedra blanca para marcar este día que enaltecía la institución a que pertenecían los latinos. Si hay una deuda de la que nuestra Academia Nacional de Educación y sus integrantes tienen conciencia neta, sostenida y agradecida, es para con el académico don Avelino Porto. Él estuvo junto a la profesora Gilda Romero Bres en la gestación y fundación de nuestra institución, nacida un año después de la recuperación institucional democrática. Por un cuarto de siglo, su mano de piloto diestro sostuvo firme el timón de la nave, evitando dificultades y escollos, superando un sinnúmero de situaciones complejas y optando con acierto y lucidez entre los Ceciles y Caridis que la realidad argentina le fue proponiendo. Su canicie precoz revela lo acrisolado de su experiencia. Su lucidez mantuvo animada la actividad de la casa y vivo el carisma que se cifra en aquella frase de nuestros estatutos: pensar y repensar la educación del país con el más obstinado rigor, la mayor objetividad y un inquebrantable espíritu de compromiso y responsabilidad nacionales. Porto asumió con ostinato rigore, que es un lema de Leonardo da Vinci que se ha filtrado en nuestra declaración, ha asumido, digo, los alcances de la manida palabra responsabilidad, que en su primera y sabida acepción consiste en aceptar las consecuencias de lo dicho y de lo hecho, y en su segunda y menos visitada, desconocida por etimológica acepción, es la capacidad de buscar y hallar respuestas a las situaciones y cuestiones que nos propone el camino a los hombres y a las instituciones. Rescato un par de frases de su discurso de incorporación. La primera lo muestra como varón respetuoso de las libertades republicanas en todas sus proyecciones y al tiempo avisor del riesgo que siempre se asoma en cada recodo de nuestra historia. Dice Porto, nada más, dijo, nada más podremos construir si vuelven a imperar el dogmatismo ideológico o las ideas hegemónicas para orientar la educación argentina. La segunda es una escueta línea que reza, creo que el mejor momento es el que tenemos. Una manifestación simple y honda de su realismo sensato, equidistante, por un lado, de los que demonizan la época que les tocó vivir y añoran con grave desviación anacrónica lo pasado, y por el otro, de los que no se comprometen con el presente, bocados por un futuro inexistente y engañoso. La única forma de modificar las estructuras injustas o desviadas de nuestro mundo es estar inserto en él, con conocimiento crítico del contexto que nos ha tocado y con un proyecto modificador en la mano que responda al menos a las 3 P de aquella propaganda:
de a poco, lo posible y que sea permanente. El tema axial de reflexión sobre lo educativo de Porto ha sido la universidad. A ella dedicó su discurso de incorporación y a ella destinó hace unos pocos meses su discurso de aceptación del último doctorado honoris causa que recibiera. Y en nuestra academia coordina el grupo de reflexión sobre la universidad. Muestra clara esto de un pensar consecuente, virtud cada día menos sólita entre los argentinos. Cuando se propuso designarlo presidente de honor, hubo una sola voz coral de respuesta positiva. Se cosecha lo que se siembra. Aún que para el elogio cierto no hay boca chica, debo rescatar la verdad del refrán que dice: callen lenguas y hablen barbas, aunque sean intonsos los tres respetables académicos que harán las honras debidas a nuestro homenajeado. Es una distensión saber que contamos con la autoridad de ellos para la debida celebración. Los tres académicos, in trinum perfectum, que hablarán de inmediato, han acompañado al doctor Porto desde que era potrillo en esta corporación. A ellos remito porque a través de la palabra expresa y manifiesta la academia su gratitud y reconocimiento que nuestro presidente de honor merece. Muchas gracias por su presencia y gracias especialmente a nuestro presidente de honor por habernos acompañado durante tanto tiempo y seguirlo haciendo con la efectividad que lo hace. Muchas gracias. Ahora hará uso de la palabra el académico profesor Alfredo Manuel Van Gelderen. Invitamos al académico Van Gelderen a hacer uso de la palabra. Señor presidente de la Academia Nacional de Educación, señor presidente de honor de esta academia, señoras y señores. La Academia Nacional de Educación resolvió, de acuerdo con el texto de la invitación que se cursó, que los tres académicos fundadores que hoy ocupamos esta tribuna hiciéramos uso de la palabra para referirnos a la personalidad y obra del académico Porto en la recepción del diploma que certifica su designación de presidente de honor, resuelta, como se acaba de decir, unánimemente por el plenario académico. De acuerdo con ello, querría referirme a la condición de fundador y organizador de la Academia Nacional de Educación del designado presidente de honor. Para mí, la inteligencia y la generosidad del académico Porto deben ser consideradas dentro del marco de las circunstancias de la educación argentina en la década de los años 80 del siglo pasado. En esos años se vivieron las etapas de consulta y participación del Congreso Pedagógico convocado por ley nacional en 1983, organizado y realizado en etapas durante 5 años y finalizado en su Asamblea Nacional en 1988. El académico Porto protagoniza desde antes de 1984 las etapas iniciales de lo que logró establecer nuestra Academia Nacional. Relaciono la acción fundante del académico Porto con los intentos históricos de semejantes aspiraciones que pretendieron concretar la misma aspiración y no pudieron lograrlo
por los desencuentros y el acostumbramiento que la vida educativa argentina ha sufrido y sufre por no encontrar los espacios y medios necesarios para la innovación en la conducción y gestión de una educación equitativa, por justa y de calidad lograda, por inclusiva y ajustada a las necesidades reales de las nuevas generaciones. En mi condición de académico fundador y de secretario de la educación que nos convoca durante 15 años, quiero dar fe de las dos condiciones fundantes y organizativas que he marcado siempre en el homenajeado y que son las bases iniciales que permiten nuestra labor actual académica. El académico Porto superó los desencuentros argentinos de los semejantes intentos. El académico Porto puso a disposición de su intento fundador toda su experiencia universitaria y educativa general para superar los desencuentros y acostumbramientos, y condujo encuentros de matices ideológicos y pedagógicos con exigencias de patriotismo superador de diferencias en los enfoques educativos. El académico Porto condujo los años de organización con generosidad en días y horas de labor para poder pensar y repensar la educación como citan los estatutos de nuestra academia. El académico Porto puso no solo visiones técnicas o teóricas para la resolución de la problemática de una institución educativa académica superior en sus años de instalación en nuestra República, sino que también con generosidad de labor y medios resolvió cuestiones de instalación, secretaría, reconocimiento normativo legal y funcionamiento inicial. El académico Porto supo convocar la experiencia de quienes no habíamos tenido oportunidades de acciones conjuntas en acuerdos posibles. No quiero terminar mi exposición sin sintetizar las dos condiciones que el académico Porto, fundador y organizador, usando en partes términos de la Real Academia Española al dar el significado de las dos palabras. Fundador, la distinción que celebramos es un justo testimonio de la Academia hacia quien hizo posible su creación y supo convocar y lograr acuerdos de quienes lo secundamos inicialmente, acordando posiciones no totalmente coincidentes en la consideración de la situación educativa argentina. Organizador. El académico Porto lo es de la Academia Nacional de Educación por haber resuelto sus principios, su erección, que dieron realidad de funcionamiento a la institución y que, al establecer la academia para el logro de sus fines, supo coordinar los medios y las personas adecuadas. Todo lo que he intentado expresar demuestra o me demuestra demostrar la justicia de la designación que nos reúne en su celebración. Solo querría agregar que, después de años
de compartir trabajos académicos, mi seguridad de que el académico Porto seguirá aportando su inteligente visión de experiencia para el logro de todas las aspiraciones estatutarias establecidas con su guía a la Academia Nacional de Educación de la República Argentina. Avelino José Porto es abogado, profesor, doctor, académico, rector, publicista, comunicador social. Ha sido juez, camarista, ministro, candidato a senador nacional. Presidió el Consejo de Rectores de Universidades Privadas en 5 oportunidades. Fundó el programa Columbus entre la Asociación Europea de Universidades y la Asociación de Universidades Latinoamericanas, la Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria, la Fundación Agencia Acreditadora de las Américas, la Fundación Ser y Pertenecer, el Foro del Bicentenario. Fue distinguido con la medalla Orden de Mérito otorgada por el Círculo de Egresados del Liceo Militar General San Martín, el título de Commendatore que le otorgó el Gobierno de Italia, el doctorado honoris causa recientemente otorgado por la Universidad Argentina de la Empresa. Toda esta serie de títulos y antecedentes pueden resumirse en una sola palabra: educador, porque todas sus ideas y acciones se generan en su vocación de educar, de que constituye el ADN de su personalidad. Por eso, más que recorrer los hitos de su historia, prefiero testimoniar sus cualidades como persona, sin sentirme comprendido en las generales de la ley por una relación que lleva más de 4 décadas. Avelino José Porto es un hombre comprometido en la búsqueda incansable de las soluciones de los problemas argentinos, por la clara conciencia de que el epicentro de tales soluciones es la educación. Así lo manifiesta en la convocatoria a constituir la Academia Nacional de Educación, que quedó registrada en el acta fundacional labrada el 22 de abril de 1984, en la que quedó establecido como objetivo sustancial de la entidad el de hacer vigente la compartida aspiración de alcanzar un ámbito propicio para abordar las tareas de pensar la educación, en especial la de nuestro país, en todas sus manifestaciones y formas, con el más obstinado rigor y un inquebrantable espíritu de compromiso y responsabilidad nacionales. Esta idea fue concretada en los casi 30 años de vida institucional que encarnó en sus largos años de presidente. Avelino José Porto es un hombre con fortaleza de espíritu, la que le permite fundar y gobernar organizaciones humanas venciendo obstáculos de toda índole. Algunas de ellas, como la Universidad de Belgrano, próxima a cumplir medio siglo de vida, que puede ostentar con orgullo decenas de miles de graduados y centenares de metros cuadrados de aulas e instalaciones y múltiples y fructuosas relaciones con organismos universitarios internacionales. Avelino José Porto es un hombre fiel a su convicción de educador, que se traduce en su diálogo permanente con los alumnos y los graduados de la universidad que preside desde su fundación. Pero hay otra dimensión de esa fidelidad que los lleva a participar de los foros en que se analizan los problemas del área, no solo en nuestro país, sino en programas internacionales. Avelino José Porto es un hombre que sabe transmitir sus ideas y su pasión por educar. Por eso ha incursionado en la política y se ha convertido en conductor de programas televisivos desde hace 2 décadas y continúa en la actualidad dirigiendo Universidad Crítica, verdadera tribuna que le permite entrevistar a personalidades
vinculadas a temas sociales, políticos y económicos, siempre con el enfoque de una cátedra del pensamiento. Avelino José Porto es un hombre mesurado, que sabe dialogar y buscar consensos en los múltiples grupos que integra o preside, en los que ha podido aplicar el principio de sabiduría, según el cual el poder, cualquiera sea su índole, debe usarse para servir. Avelino José Porto es, finalmente, un hombre que merece ser distinguido con el título de Presidente de Honor de la Academia Nacional de Educación, como acaba de preverlo la reciente modificación de su estatuto, que establece que ese cargo es vitalicio y único, y tiene el significado de un homenaje hacia quien ha honrado en forma extraordinaria la dignidad académica y ha demostrado en su alta competencia científica y profesional y su decantada experiencia, fraguada en sabiduría, legitimadas por una historia personal que responde al perfil de maestro de vida y de conducta, individual, profesional y cívica. Cuando el señor presidente me indicó que en el acto del 1 de julio tenía que hablar y tendría que referirme al doctor Porto, le pregunté si tenía que hablar bien o mal de él. No tenés que hablar bien, me dijo. Entonces, si tengo que hablar bien, saco el discurso del bolsillo derecho. Antes de que apareciera el doctor Porto en el escenario de las intenciones y de las realizaciones, muchos fueron los intentos fallidos y las frustraciones. Durante décadas pretendió plasmarse la idea de constituir la Academia de Educación y no se logró la meta, seguramente porque no estaban maduras las condiciones, ni se habían decantado hasta entonces las actitudes negativas y sectorializadas que permitieran el trabajo en común, al margen de las ideologías, de las filiaciones políticas y los credos religiosos que sustentara cada uno, como correspondía a una sociedad merecedora de un destino mejor, más alto y más creativo. Después de muchos tropiezos y mezquindades, el país se había ganado el derecho a un buen cauce y a un buen rumbo. Y en esto, nada menos, tuvo protagonismo principal el doctor Avelino Porto. Fue él quien tuvo la iniciativa y fue él quien convocó a personalidades relevantes de la educación para que constituyeran el grupo inicial y abrieran nuevas perspectivas a la reflexión y el análisis de las cuestiones académicas y pedagógicas del país. Debían superarse los nucleamientos cerrados y las visiones del corto plazo, porque lo importante era el diálogo de todos y con todos, y la apertura hacia los grandes desafíos del futuro. La Argentina merecía que desde la educación le brindaran señales de madurez y de vocación a favor de la convergencia y las responsabilidades compartidas. Ya no más los compartimientos estancos, los resquemores y la soberbia. Correspondía ahora pensar y actuar en función de ideales comunes. El doctor Porto tuvo la iniciativa y además autoridad y capacidad de convocatoria. Y los que estaban en distintos bastiones y seguramente haciendo bien lo suyo, vinieron
y se involucraron. El doctor Porto los involucró. Así fue como nosotros quedamos personalmente involucrados desde los primeros pasos de la academia, cuando se denominó orgullosamente Argentina, y con el tiempo, corto tiempo, conquistó el rango de nacional, el nivel institucional que actualmente ostenta. Fueron etapas y logros que tuvieron siempre en la vanguardia al doctor Porto, quien fue decisivo en las sucesivas etapas de crecimiento y expansión, cuando fueron incorporándose nuevos miembros de número y nuevos miembros correspondientes, y cuando se realizaron calificados actos públicos, seminarios y tareas de investigación de alto nivel y publicaciones periódicas que enriquecieron el acervo bibliográfico de la educación argentina. El doctor Porto fue siempre dinámico y creativo y mantuvo, sin desfallecimientos, la alta jerarquía de la academia. En esa línea continuaron sus méritos los colegas Horacio Sanguinetti y Pedro Barcia. Es una tríada brillante que honra el pasado y el presente de la institución y comprometen en ese nivel su futuro. Es lógico, entonces, que hoy se designe al doctor Porto presidente de honor. Y para nosotros es un honor otorgarle esa designación. Se la merece en plenitud. Con los colegas Luis Ricardo Silva y Alfredo Van Gelderen, somos académicos fundadores, como figuramos en la historia de la institución. Pero no podemos negar que entre los cuatro, el doctor Porto es el número 1. De todo corazón lo felicitamos y le damos la bienvenida por la categoría lograda, la más alta en la historia de la Academia Nacional de Educación. Nos llena de orgullo estar a su lado y esperamos que nos siga contagiando sus buenas ondas. Además, doctor Porto, con el tiempo y con creciente satisfacción, maduramos tanto la relación de colegas académicos que nos fuimos convirtiendo en amigos. Para nosotros, esto es un lujo del que estamos orgullosos y al que está usted atado inexorablemente. Lo saludamos, presidente de honor, con cálida amistad. Mi agradecimiento profundo a todas las personas que han dedicado parte de su tiempo para asistir a esta reunión. Es un regalo que me han hecho. Gracias a quienes representan a instituciones y personas, a mis colegas de la academia, a quienes trabajamos juntos en la Universidad de Belgrano y a mi familia. Tengo algo escrito, pero no puedo evitar hacer una referencia a las 3 presentaciones. Ustedes son testigos de una exaltación que tiene que ser solamente producto de la amistad y no sé cuánto de realidad. Y seguramente, tomando la última expresión de Salonia, es que a través de tantos años y de tantas cosas que hemos vivido,
hemos terminado siendo amigos. Y por momentos me hacen dudar si lo que han dicho es producto de mis virtudes o consecuencia de la amistad de ellos. Y paso a un relato que acá es conveniente que lo aclare al comienzo. La universidad es parte de la vida de esta institución y de ahí voy a comenzar a hacer una referencia importante. Pero la Academia Nacional de Educación tiene distintas instancias de nacimiento real, de nacimiento formal y de reconocimiento como institución nacional. Son 3 momentos en su vida. Comienzo por la primera. Una noche del invierno de 1978, en el barrio de Belgrano, en la ciudad de Buenos Aires, más precisamente en el último piso de un edificio que pertenece a la Universidad de Belgrano, se encontraron en una comida 6 educadores argentinos. Gilda Lamarque de Romero Brés, Antonio Saloni, Alfredo Van Gelderen, Luis Ricardo Silva, Héctor Félix Bravo y quien está hablando. Fue un hecho inédito y a su vez una circunstancia irrepetible, porque los invitados aceptaron aquel encuentro que tenía como finalidad simplemente hablar de educación en una época asignada por las confrontaciones y la violencia. Entiéndase que en medio de una guerra, 6 educadores, de los cuales muchos pensaban de modo muy diverso y con ideas opuestas, tuvieron la decisión de encontrarse. Algunos de los invitados no se reunían ni se veían entre ellos desde hacía muchos años, porque eran y son personalidades de ideas firmes y concepciones filosóficas, además, muy diversas. Algunos hasta habían disentido fuerte y públicamente en muchas oportunidades, pero todos estaban involucrados en la historia educativa de la segunda mitad del siglo XX de la República Argentina. Precisamente en nuestra Argentina, en las que nos tocó vivir un periodo muy complejo y profundamente doloroso, donde debieron resolverse cuestiones políticas que alcanzaban a la cultura y a la educación bajo signos ideológicos totalmente enfrentados. Una cosa es leerlo, otra cosa es haberlo vivido. Como dijimos, aquel encuentro de 1978 era irrepetible, porque además del intento de reunirlos, deseábamos trabajar juntos. Era indispensable sumar la riqueza de sus ideales, porque servían para el futuro de la educación argentina. La calidad humana de los convocados permitió superar esta cuestión, al punto que durante muchos años se han visto involucrados juntos en actividades y tareas y han intentado cambiar el curso de la historia educativa del país. Lo han intentado. En aquellas épocas, hasta la llegada de la nueva democracia en 1983, los enfrentamientos políticos de nuestra nación alcanzaron en múltiples oportunidades a terminar de manera dolorosa. Aquellos tristes hechos hacían casi inviable el encuentro de intelectuales, pensadores o gestores de la cultura y de la educación. Los obstáculos debieron superarse con valentía y los intentos de acercamiento entre personas reflexivas pretendían suavizar las aristas y continuar en un marco de tolerancia. Piensen en épocas pasadas y cercanas. Esta cita que acabo de leer está extraída textualmente del trabajo Una historia de ideas y acciones compartidas, 20 años de la Academia Nacional de Educación.
y a los 5 años, 25 años de la Academia Nacional de Educación. Y acá viene la aclaración que debo hacer. Cuando nos encontramos aquella noche de invierno en Belgrano, en 1978, el esfuerzo era tratar de reunirse, porque, repito, las condiciones eran complejas. Basta citar el año y no tengo mucho más que decir. Y durante varios años intentábamos trabajar de manera reservada, no secreta, pero sí reservada. Ya luego voy a hacer una cita a un momento de nuestros encuentros que fueron verdaderamente dramáticos. Entonces, aquellas reuniones continuaron hasta un momento, a principios de 1983, donde en un encuentro con Gilda Romero Bres y quien habla, en la ciudad de Punta del Este, ya amanecía la democracia. Después de haber traspasado del 78 al 83, decidimos fundar la academia. Y la fundamos convocando a gente significativa que está en estas historias de nuestros textos, como Academia Argentina de la Educación. Nos estaba prohibido por ley, no por cuestión política, porque era del momento, asumir el carácter de nacional. Para tener el carácter de nacional había que cumplir etapas que marcan las leyes. Y así fue. En el 83 comenzamos esa Academia Argentina de la Educación. Y en 1988, horas antes de que se retirara el gobierno del doctor Alfonsín, el ministro de Educación, Gabriel Dumont, excepcional persona, le dio carácter a la Academia Argentina de Educación, previo a tener que modificar los estatutos para llamarse Academia Nacional de Educación. Entre el 83 y el 88 tuvimos 5 años de trámites, con algunos que nos querían y muchos que no nos amaban. Pero así son las cosas. Pero en el 88 llegó este reconocimiento que necesitó de un decreto posterior que se consiguió con el nuevo ministro de Educación que asumió en 1989, el profesor Antonio Salonia. Hago todas estas aclaraciones porque solamente los que hemos estado involucrados, y está aquí explicado, pueden parecer que hubo 3 academias, hubo una, pero con 3 instantes diferentes, como acabo de hacer esta cita. Con el pasar de los años, Gilda Ramarque de Romero Bres y Héctor Félix Bravo no pudieron continuar con nosotros. Gracias a Dios, los otros 4, aquí estamos. Hemos cambiado el pelo, pero no las mañas. Hemos trabajado con fervor y aún lo mantenemos. Todas las reuniones de este consejo demuestran que el fervor y la pasión sigue estando presente. Hoy mismo, cuando se trabajó, se demuestra el fervor que sigue teniendo estos 4 académicos, más los que integran hoy la entidad. No sé quién puede explicar por qué me han conferido semejante distinción. Lo acaban de hacer, no soy yo quien puedo explicarlo, ellos sí. Pero al aceptar este ofrecimiento y esta distinción, debo señalar que por su originalidad, no es frecuente esto en las vidas de las instituciones académicas, está aún a prueba si esto ha sido un acierto o el producto nada más, como dije hace un momento, de la generosidad de los académicos por las razones que han invocado. Permítanme señalar en 2 líneas que para obtener cambios estatutarios o para divulgar una propuesta entre nuestros miembros, siempre se ha requerido
sigue siendo y va a seguir mucha paciencia y capacidad de convencimiento. En este caso, Carlos Alberto Tacchini se convirtió en un perseguidor serial para alcanzar este logro que hoy me han concedido, a pesar de mi reiterado pedido de que abandonara el proyecto. Perseguidor serial. ¿Fue así? Bueno. Historia y presente de la Academia. Para hablar hoy, repasé la documentación de la Academia y en especial me detuve en los trabajos editados con motivo de los 20 y 25 años de nuestra entidad, de aquella que nació en 1988. Me volví a impresionar por la cantidad de personas que fueron incorporadas, por sus trayectorias, sus trabajos, sus investigaciones. Cuando acostumbramos a reunirnos en la sala de sesiones que tiene la Academia aquí en el primer piso, y hay que hablar, hacer una referencia a ella, a la Academia, más que con un discurso, yo he sentido siempre la tentación de señalar con mis manos los cuadros que contienen las fotos de los 82 miembros que han sido nombrados desde la fecha originaria del movimiento de la Academia. Es realmente sorprendente cómo hemos podido en estos años convocar a los miembros que pasaron y que aún permanecen en nuestra institución. Actualmente representan a la entidad 49 miembros, entre méritos, correspondientes y miembros de número. 33 de aquellos 82 han fallecido y quisiera tenerlos siempre en nuestro recuerdo por la calidad y por lo que fueron como personas en los años de esta Academia. Las publicaciones. Todos los miembros en conjunto realizaron en distintos tiempos 7 obras en colaboración, excelentes. Todos los que la han leído y las pueden leer podrán responder sobre esto que yo digo. Pero una de ellas posee la invocación más profunda, actual y reclamante: la educación política de Estado. Miro a Vanosi porque, bueno, un sueño que tendrá realidad si persistimos con los dirigentes del país en hacerla posible. Podemos citar la serie llamada Estudios. Son obras monográficas, constituyen trabajos personales de los miembros en un total de 27 trabajos. Y también en unas secciones llamadas series, con los títulos de confluencias, premios que adjudica esta Academia por concursos que realiza a través de gestiones públicas, conocimiento público, y adjudica a quienes se presentan a esos premios. También otra sección, abordajes. Pero lo importante también ha sido a lo largo de estos años, bajo la conducción de Antonio Salonia, los 89 números del Boletín de la Academia, 89 números, cuyos últimos 6 tienen forma de libro. Aquella citada historia de ideas y acciones compartidas como pensamiento crítico y vocación constructiva fue editada en el año 2004 por la Academia Nacional de Educación. Un trabajo que merece conocerse porque allí además figuran la historia personal de los miembros que integraron e integran esta Academia. Permítanme en estos momentos finales hacer alguna referencia a estos tiempos. No me lo voy a privar de poder decir algunas cosas que siento dentro mío. Nuestro presente está focalizando diagnósticos en las realidades que muestra la educación argentina en todos los niveles y modalidades. Atravesamos una época donde la invocación a extender la educación a todos los niveles socioeconómicos, con mejor inclusión y calidad, está vinculada a la constitución de la familia, a las condiciones de salud física, como voy a citar enseguida, y alimentaria del grupo social,
a la insatisfacción de los educadores por la falta de reconocimiento institucional, la falta de reconocimiento a sus actividades, la preocupación por la formación docente, las dificultades de planes y currículos en los diferentes niveles de enseñanza y a los retrocesos en las mediciones internacionales. Todo ello enmarca una etapa crítica que desmerece los esfuerzos que realizamos los argentinos. El presente inmediato es el más indicado para plantear el futuro. ¿De qué hablamos hoy? ¿De las próximas elecciones o de las próximas generaciones? Como ha dicho Churchill, ¿no? Los candidatos que están compitiendo para lograr nuestro voto deberían comprometerse ahora que en caso de asumir como parlamentarios deberán presentar proyectos para modificar la situación actual, atendiendo a la situación de chicos por nacer en hogares de vulnerabilidad social, plantear con urgencia la creación de residencias maternales que aseguren la calidad de vida de estos chicos en la temprana edad, que se genere la cantidad de salas infantiles en todo el país hasta el comienzo de la primaria. Allí, en ese tramo de la vida, se inicia la igualdad de oportunidades que tanto se proclama y que poco se cumple. Los posteriores niveles de primaria y secundaria reclaman cumplir con las jornadas completas que mandan las leyes actuales. Todo además, como preocupación que sobrevuela cada año, con el cumplimiento mínimo de clases y horas que requieren la buena preparación de los alumnos. Y así comienzan otras cuestiones que necesitan de acciones que comprometan a una diversidad de actores políticos, sindicales y familias. Si esta cuestión no se asume con todo vigor, seguiremos diagnosticando nuestro descenso hasta niveles inimaginables. El drama de la deserción en todos los niveles desorienta a familias, educadores, organizadores de la producción, etc. Este flagelo está unido a otras cuestiones sociales como la droga, la caída del respeto a la vida y otros signos vitales. Si este punto inicial no se lo asume con vigor, como dijimos recién, vamos a seguir diagnosticando nuestro descenso cada vez más. ¿Qué hizo la Argentina en estos años? Más que la Argentina, y me equivoqué, ¿qué hizo la academia en estos años? Pensar y repensar la educación. Esto no es una fórmula, esto no es un eslogan. Lo hicimos a través de las publicaciones, los debates y las reuniones que tuvimos aquí en la academia. Sus miembros elaboraron aportes a gobiernos, participaron en jornadas de toda naturaleza, como se ha citado hoy, aquel Congreso Pedagógico Nacional en la década del 80, que fue un orgullo para todos los que trabajamos, Van Gelderen, sin perjuicio de los comentarios que usted escuche, como nos dijo hoy, algo peyorativo aquel Congreso. Estamos muy orgullosos de lo que hicimos y le hemos dado un impulso al país que otros no pudieron seguramente seguirlo. Lo digo porque Van Gelderen fue muy responsable en aquellas reuniones. Bueno, ¿cómo preservar los principios de la academia y acompañar el futuro? El valor de la diversidad, acá se ha citado, fue central para preservar nuestras actividades. Tanto al incorporar pensadores y actores de la educación y la cultura, como respetar nuestras diferentes opiniones sobre las cuestiones que deseábamos elaborar. Estas acciones nunca fueron ni serán fáciles de sostener, nunca lo han sido ni serán fáciles de sostener, pero constituyen el ejemplo que debe expresar una entidad de esta naturaleza. Con la voluntad manifiesta de estos ideales sentimos que aún no hemos logrado incidir lo suficiente en la vida social y política del país. No lo hemos logrado. Pero en algún momento las miradas de los que tienen que decidir se posarán en los documentos o escucharán la palabra de que los con alguna sabiduría pueden advertirle fenómenos
que enriquezcan sus decisiones. Un compromiso personal. Cuando contribuimos a dar nacimiento a nuestra academia, sabíamos que debíamos atravesar un camino complejo y peligroso. Hoy no he relatado, no era el objeto, aquellas amenazas de muerte que nos hizo un ministro a varios miembros de la academia y que aún están descritas en los textos citados. Y algunos de los amenazados por aquellas situaciones están presentes en esta sala. Vamos a seguir trabajando con fervor y enalteciendo el honor de pertenecer a esta institución. Les pido me permitan citar qué valor le asigno a la presencia de esta expresión presidente de honor. Hace 45 años, cuando comencé a entregar los primeros diplomas a los graduados de la Universidad de Belgrano, lo hice dando la mano y pidiendo a cada uno de ellos que hicieran honor a la distinción que ellos mismos habían logrado. Hoy, cuando más de 48.000 graduados han alcanzado ese logro, sigo repitiendo el mismo pedido. Para nosotros, realmente, uno de los valores que tienen que seguir brillando en una sociedad, por más gastado que esté ese concepto, tiene que ver con el honor, que es la cara contraria a la corrupción, a la mentira y a la falsedad. Así yo tomo la distinción que mis amigos de la academia me han conferido y espero cumplir con honor esta tarea de presidente que me han asignado. Muchas gracias.